Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por haberme considerado para participar en esta actividad. Les agradezco mucho. Hay muchísimos temas que compartir en la parte de radiología y emergencias. Más o menos yo ya llevo 10 años trabajando en un hospital y atiendo el área de emergencia. Entonces hay muchos detalles, como les digo, que hay que corregir. Estas reuniones son importantes porque nos permiten comunicarnos y evitar muchos errores y muchos problemas que se generan cuando los colegas piden exámenes que no deben pedir y no piden los exámenes que sí deberían pedir. Ese es el principal problema y lo que yo quisiera que de esta reunión se lleven esa idea, qué es lo que se debe pedir y qué no se debería pedir, porque de esa manera vamos a ahorrar dinero, a ahorrar si es la área privada, se va a aprovechar el esfuerzo del paciente en hacerse determinado examen y de esa manera el diagnóstico va a ser más rápido y más eficaz. Bien, voy a tratar varias patologías que en emergencia son frecuentes, digamos las más frecuentes donde radiología tiene un papel importante. Primero, insuficiencia cardíaca. Ustedes están en su área de emergencia y de pronto viene un paciente mayor con disnea, ortopnea, edema de miembros inferiores. Obviamente tienen que hacer toda su evaluación, su anamnesis, su examen físico, tienen que pedir su analítica, su electrocardiograma, etc. Y luego vamos a la parte de la radiología. El primer examen radiológico es la radiografía de tórax. Mayormente estos pacientes van a, quiero acá ver una imagen, van a tener un problema. Son pacientes que no van a poder ponerse de pie, mayormente. No van a poder adoptar esta posición que es la correcta para tomar una radiografía de tórax. Entonces, como el paciente no va a poder adoptar esa posición, se utilizan otras, semisentado, acostado. Como se dan cuenta, el equipo de rayos aquí está frente al paciente, el paciente no está de espaldas, que es lo correcto. Obviamente es muy difícil ponerlo de espaldas, no es práctico, por lo tanto se le tendrá que tomar la radiografía en esta posición. Pero ¿eso qué nos va a traer como consecuencia? Que las imágenes van a estar distorsionadas, las imágenes no van a ser adecuadas y cualquier cosa que veamos en la radiografía de tórax de un paciente en estas condiciones no va a ser real. Entonces va a haber una diferencia importante con lo que realmente le ocurre. Y sus imágenes solamente son referencias. Por ello es de que aquí hay que tener cuidado con la radiografía. Es muy posible que veamos cosas que no existen y es muy posible que no se vean, no se detecten cosas que sí deberíamos ver. Entonces ahí hay que tener varias consideraciones. Bien, aquí tenemos una radiografía característica, un paciente con insuficiencia cardíaca que ha tenido o tiene el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca es la consecuencia de, pueden ser innumerables causas etiológicas, ¿no? Acá vamos a repasar solamente algunas. Por ejemplo, este paciente, ¿qué presenta? Presenta densidades alveolares, básicamente, bilaterales, con distribución iliofugal, es decir, más prominentes en la región iliar y menos notorias en la región periférica, que es característica de un proceso congestivo vascular. Los ángulos costofrénicos no los vemos, de hecho que debe haber líquido, debe haber derrame pleural. Acá vemos otro paciente, un edema agudo de pulmón, múltiples densidades alveolares,
Las densidades alveolares se definen como aquellas de aspecto algodonoso, con su región central más densa y la región periférica menos densa. Y pues, básicamente nos representan el contenido de fluido en el alveolo. Pueden distribuirse de esta manera como múltiples. Conforme avanza la enfermedad se van coalesciendo hasta hacerse como la anterior. Prácticamente todo denso, homogéneo, que es un estadio más tardío. Previamente vamos a ver este patrón, ¿no? Que es un patrón alveolar coalescente. En parches también se puede llamar. Vemos también la cardiomegalia, un incremento del índice cardiotorácico. Aquí vemos otro paciente con una cardiomegalia más notoria. Nuevamente las densidades alveolares, ¿de acuerdo? Aquí otro paciente que también presenta densidades alveolares múltiples, coalescentes, los ángulos costofrénicos obturados. Bien, para medir el índice cardiotorácico, bueno, creo que todos lo recuerdan, pero de todas maneras le he puesto aquí para que no nos olvidemos, ¿no? Es una medida muy sencilla, se mide solamente dos diámetros, el diámetro cardíaco mayor en el eje transverso y el diámetro transverso del tórax. Y se divide, se multiplica por 100, por encima de 0.5 se considera ya cardiomegalia en el adulto. Cuando vemos la silueta cardíaca hay que recordar los bordes que componen esa silueta, ¿de acuerdo? No olvidar, acá está representándose la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el borde inferior, el ventrículo izquierdo, el borde que está para la izquierda, la aurícula izquierda no la vamos a ver directamente, y el tronco de la arteria pulmonar, así como el botón aórtico. Todos esos son los arcos que conforman la silueta cardíaca y que es importante recordarlas cuando vamos a ver una radiografía torácica. En la radiografía lateral, que no se suele pedir mucho en el caso de ICC, pero bueno, eventualmente se puede solicitar si hay dudas sobre la existencia de derrame pleural. También vemos el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar y la vena cava inferior que se proyecta más o menos en esta zona. Bien, ¿qué pasa si un paciente cuando se toma la radiografía no respira adecuadamente? Ese es un problema frecuente. Vamos a obtener esta imagen que está para el lado derecho. Este mismo paciente se le hizo respirar mejor, como debe ser la técnica adecuada, y obtenemos esta imagen. Entonces, si nuestro servicio de radiología de nuestro hospital o de la clínica donde estemos nos mandan esta imagen, podríamos sospechar un proceso de insuficiencia cardíaca congestiva, lo cual es totalmente falso porque vemos que esta imagen solamente es producto de lo que el paciente no respiró adecuadamente. Igual pasa en estas radiografías inferiores, donde en la que está para el lado derecho el paciente no ha respirado adecuadamente y está también muy penetrada, ¿no? Los cuerpos vertebrales son muy notorios. Entonces hay que tener cuidado. Quizá nuestro paciente tiene una disnea, pero no los demás síntomas de una ICC, pero nos trae esta placa y quizá pensemos que es una ICC y le empiezan a dar diuréticos y todo ello, y en realidad pues no, esa ICC no existe, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Esta es la postura correcta para tomar la radiografía de tórax, como les dije. Lamentablemente en los pacientes, sobre todo los que tienen ICC, no va a ser posible tomarlo así, por lo tanto va a haber problemas en cuanto a la interpretación de las imágenes. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia de ponerlo al paciente en póstero anterior o en antero posterior? ¿Por qué la posición correcta es póstero anterior? La explicación es muy sencilla. Asumiendo que este es el paciente y la imagen roja es el corazón y este es el tubo de rayos X de donde van a emanar los rayos X, entonces en la posición póstero anterior el corazón queda pegado a la placa. En cambio en la antero posterior el corazón queda para adelante, queda más lejos de la placa. ¿Qué ocurre?
que cuando viene el rayo, los rayos X se distribuyen en cono. Entonces, aquí vamos a tener una sombra mayor que en esta postura. Y no solamente la sombra nos va a dar un mayor diámetro y una falsa cardiomegalia, sino que también los bordes cardíacos que vamos a ver acá van a ser más borrosos. En cambio aquí van a ser más nítidos, porque la sombra es más proximal, en este caso, a la silueta cardíaca o al corazón. Entonces, por esa razón, deberían tomarse las radiografías de tórax en póstero anterior. Tenemos una imagen más real, más nítida y de un tamaño que se aproxima al verdadero diámetro cardíaco. Este es un caso también de un paciente que se está tomando la radiografía en la posición correcta. Bien, no solamente en la radiografía tenemos el falso positivo de las densidades alveolares aparentes, por lo que el paciente no respiró adecuadamente, ese es otro detalle. O sea, uno es la distancia, uno es la posición, que la placa debe tomarse en póstero anterior. Y el otro detalle es que el paciente debe respirar totalmente cuando se toma la radiografía. Si no respira totalmente, ya vimos que nos va a dar falsos positivos de ICC. Y eso no solamente es en rayos X, también es en tomografía. Miren, este paciente inspiró adecuadamente, ese es su corte tomográfico. Este paciente, al momento que lo pusieron al tomógrafo, sencillamente no respiró adecuadamente, no escuchó, o qué sé yo, o por algún motivo, de repente dolor, no respira bien. Y vamos a ver esta imagen, con aparentes densidades en vidrio esmerilado, densidades alveolares, y todo eso no existe. Sencillamente es porque el paciente no respiró. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al evaluar las imágenes y si es posible preguntarle al paciente, ¿usted cuando se hizo el examen respiró? ¿Le dijeron que respire? ¿Qué sé yo? ¿No? O sea, si es que uno tiene dudas, hay que indagar un poco más. Otra patología que también es relativamente frecuente es el EPOC. Y en el servicio de emergencias, la exacerbación de EPOC se observa con alguna frecuencia, ¿no? Aquellos pacientes ya mayores, con historia de tabaquismo, que tienen historia de disnea, generalmente consumidores de medicamentos ya de larga data, y de pronto vienen a emergencia, ¿por qué? Por una exacerbación, que viene a ser el agravamiento agudo y mantenido de la situación basal, apreciándose mayor disnea, mayor expectoración y mayor purulencia de la misma. Representa hasta el 2% de las emergencias hospitalarias. Bien, obviamente hay que hacerle sus exámenes generales y su radiografía de tórax. Bien, ¿por qué radiografía de tórax a estos pacientes? Bueno, hay que descartar otras patologías, si es que hay neumonía, neumotórax, derrame pleural, identificar si hay algún hallazgo que sugiera ICC, ¿no? Sabemos que estos pacientes a la larga desarrollan ICC. Entonces, de esa manera, como les decía, el tabaquismo va a llevar a que finalmente el paciente pues venga como una exacerbación. ¿Qué vamos a ver? Aquí está la imagen comparativa de una radiografía de tórax normal al lado izquierdo. Y aquí tenemos una radiografía de un paciente con diagnóstico de EPOC. En el EPOC básicamente vamos a ver, primero, que la altura del campo pulmonar es mayor, un campo pulmonar elongado. Vamos a ver que la silueta cardíaca también tiene signos de elongamiento. Vamos a ver que los arcos costales se notan más planos de lo normal. Vamos a ver que las cúpulas diafragmáticas no tienen su forma convexa característica, sino van a estar más bien aplanadas. También vamos a ver áreas de hiperlucencia o en buen cristiano, áreas más negritas en los campos pulmonares. Por ejemplo, aquí estamos señalando también una alteración en el flujo vascular en los pacientes con EPOC. Por ejemplo, vemos que en la parte iliar va a haber los vasos van a estar más prominentes y por lo tanto se van a ver más gruesos. ¿De acuerdo? Y distalmente los vasos van a tener un menor grosor y van a ser menos notorios.
Esto es sugestivo de una hipertensión pulmonar también, que puede ser una complicación en este caso de EPOC. Aquí nos están señalando el hecho de que hay una elongación del campo pulmonar, que viene a ser, bueno, también se puede describir como una hiperinflación, ¿no? Cuando se notan más de 10 costillas visibles posteriores o más de 6 costillas visibles anteriores. Contamos los arcos costales anteriores o posteriores y ese es un marcador para decir cuándo hay una hiperinsuflación pulmonar, ¿no? Y aquí vemos el hemidiafragma que está aplanado. Entonces, cuando llegue nuestro paciente con sospecha de EPOC, su radiografía de tórax más o menos debe coincidir con esto. Aquí otro paciente con áreas más de hiperlucencia, que nos habla de pérdida de los alveolos, ¿no? Esa zona ya prácticamente no tiene ventilación. Los diafragmas aplanados, los arcos costales también aplanados, y la elongación del campo pulmonar, ¿no? Mayor diámetro vertical. Acá tenemos otro paciente que en este caso también tenía una complicación con neumonía probablemente intersticial, según lo que dice el texto, y vemos que aparte de las imágenes que ya hemos visto, acá se agregan algunas densidades reticulares mal delimitadas, sobre todo en esta zona subclavicular y periliar, que nos hablan de un proceso de neumopatía intersticial probablemente. O sea, es un EPOC con complicación. Acá tenemos otro paciente con una complicación de EPOC que también lo podemos ver con alguna frecuencia, que es el neumotórax. Aquí ya no hay parénquima pulmonar, sencillamente la pleura se ha retraído. Pero ustedes se preguntarán por qué no tiene el aspecto característico del neumotórax. Porque el neumotórax habitualmente no se ve así. ¿Qué ocurre? Que sencillamente el paciente ya ha tenido un proceso de fibrosis anterior y eso conlleva adherencias entre la pleura y la pared torácica. Entonces, cuando ocurre el neumotórax, el aire se distribuye, la cámara del neumotórax se retrae y toda esta zona que ya no tiene digamos, parénquima pulmonar, queda hiperlucente. Entonces, es producto de las adherencias. Por aquí está adherida la pleura, entonces este pulmón va a quedar ahí fijado. Por más que haya neumotórax, no se va a despegar. Entonces, por eso es que se ve en esta conformación. Y es habitual ver estas imágenes en pacientes con EPOC y con fibrosis de larga data. Otra patología que vamos a ver con alguna frecuencia también en el servicio de emergencias es el asma aguda severa. Bueno, las definiciones ya las conocemos, aunque acá esto sería un poco interesante, ¿no? Diferentes estudios han mostrado que 4 a 7% de los pacientes asmáticos adultos hospitalizados finalmente terminan en UCI también, ¿no? Y constituye el asma aguda motivo frecuente de consulta hasta el 12% de los pacientes en algunos servicios de emergencia, ¿no? Bien, los hallazgos del tórax en el asma son similares a los del EPOC, lo comparten. ¿Por qué? Porque hay una hiperinsuflación. ¿Qué ocurre aquí? Vemos el aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, vemos el incremento del diámetro torácico antero-posterior, que también es característico. Generalmente los pacientes de asma tienen los pulmones más limpios, a diferencia de los de EPOC, que ya pues son crónicos y son personas generalmente ancianas, expuestas al tabaco y todo ello. En cambio los de asma pueden ser pacientes niños, jóvenes, adolescentes, que van a tener los pulmones más bien limpios, pero la horizontalización de arcos y aplanamiento de cúpulas y el incremento del diámetro cardíaco del diámetro torácico anteroposterior son más frecuentes. Acá vemos un paciente con una complicación característica, una densidad de bordes netos, en este caso en la base, que correspondió a una atelectasia del lóbulo inferior. Y esto está señalando la cúpula diafragmática. Son frecuentes las atelectasias en los pacientes con asma, y eso hay que buscarlo y no confundirlo con una neumonía, no confundirlo con otras patologías. Acá tenemos una atelectasia del lóbulo superior izquierdo que se representaba solo con una opacidad de baja densidad, ¿no? Ápico subclavicular izquierda, y que
cualquiera podría pensar que es una neumonía, pero no es neumonía. ¿Qué pasa? Primero, no hay broncograma aéreo. Segundo, los bordes son imprecisos. Tercero, la cúpula diafragmática está elevada, está retraída. Las distancias de los arcos costales acá ha disminuido un tanto respecto al lado derecho sano. Entonces, todos esos hallazgos nos orientan a pensar en atelectasia. Acá tenemos otro paciente, también con atelectasia, y como lo detectamos aquí, esta línea densa, opaca que vemos acá, es la cisura media que está elevada. Entonces eso también es un signo de atelectasia. Y hay una elevación también de la cúpula diafragmática. Aparte, este paciente tiene un neumotórax, que está señalado acá con las flechitas negras. Bueno, lamentablemente creo que la imagen no es muy nítida, pero acá está señalando la cámara del neumotórax, que es digamos, del aspecto habitual de los neumotórax, a diferencia del que vimos hace unos minutos en el paciente de POC. Otra complicación que podemos ver en los pacientes con asma en la unidad de emergencias es el enfisema subcutáneo. Acá vemos estas densidades radiolucentes, lineales, en la región supraclavicular bilateral, ¿no?, a predominio derecho, que viene a ser el aire que está disecando el plano subcutáneo. Entonces allí hay que buscar neumotórax, hay que buscar otras patologías. Vemos que este paciente al menos no parece tener neumotórax. Pero ojo, que cuando uno pide un rayos X para descartar neumotórax y la radiografía no lo muestra y nosotros seguimos pensando que es neumotórax, tenemos dos opciones. Una, pedir una tomografía, que definitivamente es muchísimo más precisa. O dos, pedirle una radiografía de tórax en póstero anterior, pero en expiración, a diferencia de lo habitual que es en inspiración. En este caso se toma en expiración, y de esa manera se puede magnificar el neumotórax si fuera pues mínimo, ¿no?, que acá no se nota. Bien, acá tenemos otro paciente que en este caso tiene también enfisema subcutáneo. Miren acá el aire, esta línea negra que está proyectada paralela al tórax, entonces corresponde a aire en el plano subcutáneo, se distribuye por aquí, por acá, también subclavicular, infraclavicular, compromete el tórax, e inclusive, bueno, creo que no se llega a notar bien, pero también había neumomediastino, que es una línea radiolúcida que se ve por aquí. Entonces, el neumomediastino también se puede presentar en los pacientes con asma aguda. Acá también se ve aire retrocardíaco, una línea de aire, por el neumomediastino. Acá se ve mejor el aire, aquí, esta área oscura. Y esto señala el aire que está en el plano subcutáneo. Otra patología que vamos a ver en emergencia es la hemoptisis. La hemoptisis, bueno, en hemoptisis tenemos muchísimas causas, como dice este gráfico, puede ser patología traqueal, tuberculosis, patología vascular, infartos pulmonares, bronquiectasias, ICC, bronconeumonía, trauma, carcinomas pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la hemoptisis también va a motivar que pidamos nuestra radiografía de tórax. Acá hay un detalle. La radiografía de tórax en el paciente con hemoptisis puede ser normal o puede ser patológica. Si es patológica, generalmente vamos a ver alguna consolidación, vamos a ver masas, lesiones cavitadas. En esos casos procede la fibrobroncoscopía directamente. Pero si es normal, ¿qué hacemos? Si el paciente tiene hemoptisis y la radiografía es normal. Entonces, en ese caso procede la tomografía multicorte. Pedimos la tomografía multicorte, que tiene mucha más precisión que la radiografía de tórax. Bien, aquí vemos, por ejemplo, un paciente con secuela de tuberculosis pulmonar, fibrosis subclavicular con alguna lesión cavitaria allí subyacente, ¿no?, que origina la hemoptisis. Este paciente tiene una TB reactivada. ¿Por qué? Porque aparte de ver las lesiones fibróticas en vértices pulmonares, también vemos que hay opacidades alveolares, ¿no?, como las que vimos en la ICC. Esas opacidades alveolares algodonosas, entre comillas, que vemos aquí,
y vemos por acá, nos hablan de reactivación. O sea, ese paciente debe tener baciloscopía positiva. El carcinoma broncogénico también lo podemos detectar fácilmente en nuestra radiografía de tórax en un paciente con hemoptisis. Acá está la tomografía en sus dos planos, coronal y axial, donde se demostró un carcinoma broncogénico. Otra causa, la bronquiolitis obliterante con densidades reticulares y alveolares también mal definidas. Acá vemos en dos momentos diferentes de su diagnóstico. Bien, acá vemos, ya me acordé, esta placa la he puesto por las bronquiectasias. Si vemos, hay densidades reticulares como áreas panalizadas en las bases que constituyen bronquiectasias. Entonces, otra causa de hemoptisis. La tomografía es mucho más clara, pues es el examen diagnóstico de elección para bronquiectasias. Una hemorragia alveolar difusa, también múltiples densidades alveolares, también pueden cursar con hemoptisis. Y bueno, hay una larga lista. Neumonías. Las neumonías son más fáciles de diagnosticar, las vamos a ver con mucha frecuencia. Si ustedes hacen emergencia con regularidad, no hay fecha que prácticamente no haya un paciente con neumonía. La neumonía se caracteriza por su densidad o opacidad alveolar de bordes más o menos delimitados, la región central más densa, y no se asocia a pinzamiento de los espacios intercostales como las atelectasias, y suele haber broncograma aéreo. Aquí hay broncograma aéreo, ahí están las líneas radiolucentes que nos recuerdan la distribución de los bronquios, el broncograma aéreo. Aquí en la tomografía también se ve el broncograma aéreo muy bien. El broncograma aéreo se ve muchísimo mejor en la tomografía que en los rayos X. Acá un paciente al que se le diagnosticó neumonía y no lo tenía. ¿Qué pasó? Pasó de que sencillamente el paciente no respiró bien. Entonces esta zona se puso más densa, aparte de la sombra mamaria que también era un tanto gruesa. Entonces cuando le tomaron correctamente vemos esta imagen que es la normal. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, tener mucho cuidado en la forma como tomaron la radiografía, eso es importante. El neumocistis, otro agente que puede producir densidades alveolo-reticulares, generalmente empieza como una neumopatía intersticial, ¿no? Es otro caso de neumonía por neumocistis que empieza como neumopatía intersticial y evoluciona a patología alveolar. Bien, otra patología que vamos a ver en emergencia es derrame pleural. Esta es una imagen clásica, muy densa, con borramiento del ángulo, con un borde superior cóncavo que asciende al vértice, característico. Acá vemos que la radiografía lateral es de ayuda, nos está señalando el signo del menisco, esta parte cóncava, que nos habla de un derrame pleural a pequeño volumen, que aquí no estaba muy bien documentado. Algo se sugería acá, pero no era muy concluyente. Acá sí, ¿no? Se ve que es un derrame pleural. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Y qué pasa si el paciente no se puede poner de pie y le toman la radiografía acostado? O sea, en decúbito. Sencillamente que el líquido se va a distribuir en todo el campo pulmonar y no va a ser el signo del menisco ni nada de eso, sino que se va a opacificar todo el campo pulmonar. Si a este paciente lo ponemos de pie, vamos a ver que el líquido por gravedad, va a ocupar la porción basal, ¿no? Pero como está acostado, lo vamos a ver todo el campo opaco. Otro ejemplo, también acá. Pero este paciente tenía además una metástasis, que por aquí están, ¿no? Los nódulos, y aquí también se llegan a insinuar, ¿no? Bien. Cuando tenemos un paciente que no se puede poner de pie y acostado de cúbito supino prácticamente no se ve nada, podemos pedirle la radiografía en decúbito lateral con un rayo horizontal.
¿Qué quiere decir? Esta posición. El paciente de costadito y ponemos el tubo en esta dirección y tomamos la placa. Y el líquido se va a distribuir por gravedad en la posición de clive. Y es una forma de demostrar un derrame pleural. ¿Por qué? Porque también puede pasar que tengamos el derrame pleural en la base, pero no sabemos si es un tumor o es neumonía, o alguien dice es neumonía, alguien dice es tumor, otro dice es derrame. ¿Cómo lo diferenciamos? Fácil. Le toman la radiografía de esta forma. Si es un derrame, va a adoptar esta posición y esta imagen, el derrame pleural, como en este paciente. Miren cómo se ve la densidad o la opacidad en la porción de clive y también acá adopta esta imagen convexa que es el signo del menisco. Acá tenemos otra ayuda para el derrame pleural. Supongamos que ya no lo queremos irradiar al paciente, ya no se quiere tomar rayos X, está asustado, ya no quiere rayos X. Fácil, le pedimos una ecografía. En la ecografía vamos a ver muy bien el derrame pleural, inclusive es más sensible que los rayos X. Y acá también la tomografía que permite ver el derrame pleural, bueno, ahí sí se utiliza pues rayos X, ¿no? Este es un derrame pleural con múltiples tabiques, con múltiples áreas, con algunos ecos mixtos en su porción de clive, ¿no? Que corresponden a empiema. Otra imagen similar de producto de la ecografía torácica. O sea, la ecografía torácica, si la tenemos a la mano, también hay que aprovecharla. Esta es otra modalidad de derrame pleural que pareciera un tumor, pero no es así, es un derrame pleural. Pero ¿qué pasa? Que el líquido se ha distribuido entre las dos cisuras, las cisuras pleurales. Entonces se ha hecho acá una colección de fluido y pueden pasar horas y desaparecer. También se le llama tumor fantasma porque en algún momento alguien piensa que es un tumor, pasan 2 días y ya no existe, ya no hay, ya no se ve. ¿Qué pasa? Que sencillamente el líquido se salió de ese lugar y se fue a otro lado o bien se reabsorbió y desapareció. También se le llama, como le digo, tumor fantasma, tumor evanescente, pero no es más que un derrame pleural intercisural. Acá está la explicación. En la radiografía frontal se ve de esta forma y en la lateral tenemos el diagnóstico porque vemos el signo del uso, con 2 partes delgadas que corresponden a las cisuras. Acá tenemos lo que les digo. Este es un derrame pleural intercisural. Y que acá, bueno, apenas se delimita, ¿no? Pero en la lateral sí se ve muy bien. Y además también se ve aquí en el ángulo costofrénico también hay líquido. Esta es otra forma de derrame pleural en la cual se asocia el neumotórax. Esto se llama hidroneumotórax. Cuando ha habido un neumotórax y aparte ha habido fluido, derrame pleural, el derrame pleural adopta esta forma, con una línea horizontal. Este es otro caso. Acá vemos el neumotórax más claro, no vemos nada de parénquima pulmonar. Aquí vemos el pulmón izquierdo colapsado y el nivel de líquido. Bien, otra patología ya saliendo de la parte de tórax que vamos a ver en emergencia es la litiasis renal. La litiasis renal es una patología frecuente, en la unidad de emergencias lo van a ver muy a menudo. Y el examen de elección acá es la ecografía. Este es un riñón en ecografía que se ve de caracteres normales. Este es un riñón que tiene 3 cálculos, que son muy fáciles de diagnosticar. La ecografía aquí es muy valiosa. Por ejemplo, acá vemos un riñón normal, derecho, y su riñón izquierdo con una notoria hidronefrosis. Vemos acá los cálices y la pelvis dilatados, y acá está el uréter, producto de algún cálculo que se ha ubicado pues, en el uréter, ¿no? en el uréter distal. Esta es una vejiga con su cálculo también, es muy fácil y muy sencillo de ver. Los rayos X también se utilizan en litiasis, pero en el servicio de emergencias como que quizá no sea tan rentable, salvo por el hecho de que no tengan ecografía. Bueno, si no tienen ecografía en su servicio de emergencias y tienen rayos X, bueno, tomen los rayos X. El 80% de cálculos aproximadamente son cálcicos y los vamos a ver. Y aquí hay un ejemplo de un cálculo cálcico.
Si el cálculo es radiolúcido, no lo van a ver. La urografía excretora es el otro examen que también se puede utilizar para evaluar litiasis, pero habitualmente no se pide en emergencias. Sin embargo, eventualmente podría pedirse. Aquí vemos el cálculo en el uréter proximal derecho y la hidronefrosis respectiva, ¿no? Acá hay una ampliación de la imagen. La tomografía también es muy útil para detectar cálculos cálcicos. Acá vemos un corte axial donde vemos un cálculo en la pelvis, en los grupos caliciales. Acá vemos más cálculos y vemos una hidronefrosis bien marcada. Este es en un corte coronal, vemos también los cálculos, se ven muy bien en la tomografía. En la tomografía multicorte mejor. Esta es una tomografía multicorte donde vemos que en el BRT vamos a representar los cálculos muy bien y podemos hacer movimientos y verlo en todos los ángulos que quieran el cálculo. Cuando le ponemos contraste al paciente, vamos a ver el cálculo y además vamos a ver la hidronefrosis mucho mejor. Cuando hacemos el BRT en la tomografía multicorte, vemos los riñones bien representados, sus cálices, sus uréteres, en el caso de un paciente normal. Y acá está su cálculo, ¿no? Que en este caso no está condicionando obstrucción, pero sí está presente ahí. Bien, pasemos a otro diagnóstico, la obstrucción intestinal. También lo vamos a ver en emergencias. Estas son las causas más frecuentes: hernias, adherencias, intususcepción, vólvulo, etc. Aquí, ¿cómo tomar la radiografía al paciente que está en emergencia y está con sospecha de obstrucción intestinal? Tenemos la posición de cúbito supino, en bipedestación, que está aquí, de cúbito lateral para aquellos pacientes que no se pueden parar, y la de tórax, que también es necesaria porque nos va a permitir investigar neumoperitoneo con más facilidad que la de abdomen. Pero acá hay un detalle: la mayoría de nuestros amigos cirujanos nos exigen en emergencia o exigen que se tome la radiografía de tórax en bipedestación para ver los niveles hidroaéreos. Pero ahí hay algunos detalles que hay que considerar. Este es el abdomen simple de cúbito, vemos las sombras. Vemos la sombra del hígado, la sombra de los riñones, vemos las sombras del colon ascendente, descendente, el gas en ampolla rectal, la sombra del psoas y el nivel hidroaéreo de la cámara gástrica. Todo eso se ve en la radiografía de abdomen simple de cúbito. ¿Qué ocurre? Que en la de pie todo esto ya no se ve. ¿Por qué? Porque de pie, primero que el equipo va a necesitar mayor energía, el equipo rayos X, para tomar la placa. Segundo, que la masa abdominal o la grasa abdominal, peor si el paciente es obeso, va a superponerse a toda esta área, al hemiabdomen inferior, y produce una opacidad densa que impide la evaluación. Otro detalle es que las asas caen por gravedad, no se quedan en su posición normal, sino que caen por gravedad. Y entonces la imagen se distorsiona. Para evaluar la anatomía en el abdomen simple tiene que ser de cúbito, no de pie, ¿ya? Esta es una radiografía de cúbito, vemos acá la sombra de la cámara gástrica, el colon ascendente, por acá algo el colon descendente, acá el sigmoides, la sombra de la vejiga, la sombra del riñón izquierdo, riñón derecho, sombra de hígado, sombra de vaso, todas las sombras. Aquí, bueno, está señalándolas. Acá vemos una radiografía de pie, ya no vemos ninguna sombra. Todo está denso y bueno, sí vemos unos niveles hidroaéreos. Pero ojo que estos niveles hidroaéreos no siempre son patológicos, pueden ser normales. Vemos acá, este caso sí es una obstrucción, vemos acá las asas delgadas dilatadas, distendidas con gas. Y aquí vemos sus respectivos niveles hidroaéreos. En este caso sí correspondía a una obstrucción. Este es un caso más notorio, vemos el signo de la pila de monedas por el aire y las válvulas conniventes que nos permiten ver esa imagen.
Vemos el signo de la escalera, es decir, un asa continua con otra, acá vemos 4 paralelas, y el edema de pared, que viene a ser esta separación de aquí, entre una columna de aire y la otra de las 2 asas contiguas, vemos todo esto denso, que es el signo de edema de pared, la separación de asas. Esto es una obstrucción. Acá vemos niveles hidroaéreos. Sin embargo, este paciente no tenía obstrucción. ¿En qué casos vamos a ver niveles hidroaéreos y el paciente no está obstruido? Cuando se hace uso de catárticos, en trastornos hidroelectrolíticos, en uremia, en EDA, en enfermedad diarreica aguda. Entonces, en esos casos vamos a ver niveles y no hay obstrucción. Este caso sí corresponde a una obstrucción, vemos el signo de la escalera, vemos el signo de pila de monedas, vemos la separación de asas que viene a ser el edema de pared, es decir, es un cuadro obstructivo. Bien, pero hay pacientes, como les decía, obesos, postrados, en los que se les tiene que tomar la radiografía en decúbito, claro, pero en la decúbito supino no se ve nada. Entonces se emplea la decúbito lateral. Esta es una radiografía donde vemos los niveles hidroaéreos en una paciente obstruida en decúbito lateral. Acá también se definen los niveles hidroaéreos. Bien, otra patología que vamos a ver es el neumoperitoneo. Para ello, el examen más adecuado es la radiografía de tórax. En la radiografía de cúbito también se puede ver el neumoperitoneo, pero en la de tórax es más sensible, como unas áreas radiolucentes subdiafragmáticas. Acá se nota mejor. Esta es una radiografía de abdomen de cúbito en el cual se ve el neumoperitoneo. ¿Y cómo lo vemos? Fuera del asa, este es un asa con gas, fuera de ella se ve toda esta área radiolucente. Esta es otra asa. Acá esta área radiolucente que contrasta con el aire, o sea, esto es aire. Y el aire que está intraluminal permiten ver una línea bien marcada, densa, que corresponde a la pared del asa. Entonces esto es un asa que está rodeada de aire. Por lo tanto, estamos hablando acá de un neumoperitoneo. Acá en una radiografía de cúbito lateral también es útil para ver el neumoperitoneo. Y es muy útil porque ¿qué pasaría si el paciente tiene neumoperitoneo y no se puede poner de pie? No le podemos tomar el tórax. En la de cúbito supino, la verdad no vamos a ver mucho. Entonces la de cúbito lateral sí nos va a ayudar bastante. Y vemos acá claramente la sombra del hígado y acá el aire. Como dice acá, aire libre. Y esta es la pared abdominal. Y vamos a ver muy bien ahí el neumoperitoneo. Bien. Trauma abdominal cerrado. Vemos acá la imagen donde el paciente llega a la unidad de emergencias y acá el colega ya está poniendo su transductor para hacer su examen que se llama EcoFast. Los médicos que trabajan en emergencia, la mayoría conocen el EcoFast. Acá vamos a hablar algunos minutos. Bien, empezó el año 1990 la utilización del EcoFast, disminuyó la necesidad de lavados peritoneales diagnósticos. Bien. El EcoFast consiste en la evaluación del abdomen de una manera muy selectiva. Hay que evaluar el espacio de Morrison, el espacio subcostal, el espacio periesplénico, las correderas parietocólicas y la cavidad pélvica. Y eso debe hacerse en pocos minutos. Se puede utilizar dispositivos de ecografía que son muy portátiles. La imagen es muy pequeña, pero con alguna experiencia se acostumbran y ya pueden hacer su diagnóstico, sobre todo de líquido libre en la unidad de emergencia. ¿Cómo voy con el tiempo, doctor Rodas? ¿Sí? Ya. Entonces, con este dispositivo se puede trabajar bien. Deberían tenerlo todas las unidades de emergencia, no es un equipo caro. Pero, bueno, el médico que lo va a utilizar tiene que tener cierta experiencia, porque la imagen, como es pequeña, requiere cierta agudeza visual, ¿no? Lo ideal es tener un equipo de consola más grande.
Bien, este es el espacio de Morrison, vemos el hígado, vemos el riñón y este espacio ecogénico virtual que es normal. Aquí vemos que hay esta área hipoecoica entre el hígado y el riñón y esto nos indica que hay líquido libre en cavidad. Acá otro ejemplo de líquido libre en cavidad. Acá vemos el vaso y su espacio espleno-renal. Ese es la otra ventana. Acá vemos la presencia del líquido, el líquido en el espacio espleno-renal. Acá este es un corte del espacio parietocólico, estas son asas, esta es la pared y acá vemos líquido libre. Acá vemos el útero, la vejiga y el líquido libre que está en el fondo del saco de Douglas. Ahora, ahí sí hay que ver, ¿no? Las damas que están en su periodo periovulatorio pueden tener líquido allí y eso ser normal. Pero claro, un volumen bastante pequeño. Este es el corazón y también vemos cuando trabajamos el corte subcostal, vemos el líquido en el espacio pericárdico que constituye derrame pericárdico. Acá vemos un corazón normal donde no hay derrame pericárdico. Bien, y para terminar, la colecistitis aguda, que es otra patología muy frecuente. Los cálculos son muy fáciles de ver. El edema de pared también es muy fácil de ver. Esta es una vesícula con un edema de pared ya muy notorio, con su cálculo, su sedimento. Y vemos acá la tomografía. La tomografía nos permite ver también el edema de pared, el realce de la densidad de la grasa perivesicular y toda la patología inflamatoria nos permite tener un abordaje más amplio. Pero hay un detalle, no se ve el cálculo. Entonces esto nos lleva a algunos problemas con los amigos cirujanos, ¿no? Hay cirujanos que piden su tomografía para evaluar litiasis vesicular y la verdad pues pierden. ¿Por qué? Porque los cálculos en buen número de casos no se van a ver en la tomografía. En cambio la ecografía sí los detecta todos los casos, todos. La sensibilidad de la ecografía llega al 100%. Entonces, cuidado, ¿no? A veces se hacen su tomografía, ven que no hay cálculos y dicen ya estoy bien. Y después resulta que sí tenían cálculos. Este es un edema de pared muy notorio con sedimento biliar, una colicistitis acalculosa, ¿no? Acá vemos también fluido alrededor de la vesícula que también puede verse. Engrosamiento notorio de la pared con sedimento. Ya, este es un paciente que tiene hepatitis. La hepatitis también cursa con engrosamiento de la pared vesicular. Entonces ahí hay que tener cuidado, no vaya a ser que lo traten como una colecistitis acalculosa y después haya problemas. Este es un paciente con dengue que tiene un muy marcado edema de pared. También ahí a veces las colecistitis acalculosas conllevan una decisión quirúrgica totalmente contraindicada, ¿no? Bien, también la ecografía nos va a permitir ver dilatación de la vía biliar intrahepática cuando hay coledocolitiasis. Acá está el colédoco con un par de cálculos bien notorios. Acá está la vesícula, también con mucho edema y sedimento. También a veces, si es que tenemos el Doppler, nos va a permitir diagnosticar un cáncer de vesícula, que es fácil de ver. Bien. Bueno, debido al tiempo, ya lo terminamos ahí.